Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dayane, soy trabajadora social, para quienes no me conocen soy una de las tutoras de trabajos prácticos de la cátedra. Voy a estar compartiendo esta clase con ustedes. La temática para trabajar es sobre feminismos y prácticas de intervenciones en salud desde una perspectiva de género y diversidad. La clase está organizada en tres grandes partes. Una primera parte en donde se trabaja un poco la historia y la lucha, conceptualizaciones sobre patriarcado y feminismos, posteriormente sobre conceptos generales que se tienen que tener en cuenta en la temática y posteriormente sobre cómo muchas veces las instituciones de salud son reproductoras de roles y género, roles y estereotipos de género patriarcales y la necesidad de generar prácticas desde una perspectiva de género y diversidad con una mirada interseccional. Y en las diapositivas ustedes van a ir encontrando la descripción, explicación escrita con ciertos audios que les voy a ir grabando explicando un poco lo que vamos plasmando por escrito, y en algunas diapositivas hay enlaces que los van a direccionar a ciertos audiovisuales para que les va a ayudar a comprender un poco mejor toda la teoría que se plasma. Al final está la bibliografía que he utilizado para la clase, que también la pueden encontrar en el programa de la cátedra. Les mando un beso y cualquier cosa me consultan. Bueno, para comenzar es muy importante tener en cuenta el concepto de patriarcado, un poco su historia, qué significa, qué es el patriarcado. El patriarcado es una creación histórica, la cual ha sido elaborada por hombres y mujeres a lo largo de la historia. Este concepto es introducido por feministas radicales, ¿sí? Como una dominación masculina, ha ido adquiriendo a lo largo de la historia distintas concepciones. A fines de los 60, teóricas feministas comienzan a develar aspectos andocéntricos y etnocéntricos presentes en las distintas teorías. Andocéntricos se refiere a cómo los hombres constituyen sujetos de referencia y las mujeres quedan excluidas, ¿sí? Ya sea en instituciones, en el lenguaje, en diferentes ámbitos. Y etnocéntricos es la creencia de que un grupo étnico es el más importante, ¿sí? La cultura propia es superior a las otras. Lerner plantea en la creación del patriarcado, en un libro que escribe en 1986, dice que la primera forma en que aparece el patriarcado fue en el estado arcaico, cuando la sexualidad de las mujeres se convierte en una mercancía, ¿sí? Durante la agricultura, en el neolítico, el intercambio de mujeres comienza a ser una manera de evitar guerras mediante la consolidación de alianzas matrimoniales como un valor de cambio preciado. Así el colectivo masculino comienza a tener distintos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no tenía con los hombres. Entonces la mujer se convierte en un recurso. El estudio de los orígenes, ¿sí?, pone en cuestión los modos de pensar la vida, la humanidad, las relaciones entre los sexos, entre la producción, la propiedad, y admitir todo esto de que las investigaciones vienen arrojando cuestiones y cuestiona las religiones, las creencias, las costumbres que están fuertemente arraigadas en la sociedad. Para comenzar a ver un poco la historia, vemos que desde la esclavitud los hombres eran explotados como trabajadores y las mujeres eran explotadas como trabajadoras, prestadoras de servicios sexuales y reproductoras, y así es como para Lerner plantea que comienzan a definirse los papeles sociales según el género. La familia patriarcal ha ido variando según la época y los lugares, no en todos los lugares se da de la misma manera, ni tampoco en todos los tiempos se ha ido dando de la misma forma. Podemos ver que el patriarcado oriental, por ejemplo, incluía la poligamia y la reclusión de las mujeres en harenes.
En la antigüedad clásica y en su evolución europea está basado en la monogamia y siempre en detrimento de la mujer. Esto es lo que tiene en común en todos los tiempos y en todas las formas en las que se va dando el patriarcado. Las mujeres han participado durante milenios en el proceso de su propia subordinación porque se las ha moldeado psicológicamente para que interioricen la idea de su propia inferioridad, ya que el hombre es una de las herramientas principales que ha manejado como forma de mantenerlas subordinadas. Por otro lado, la hegemonía masculina en el sistema de símbolos ha adoptado dos formas: la privación de la educación de las mujeres y el monopolio masculino de las definiciones, es decir, el varón como norma y la mujer como desviación. Esto se planteaba que en el tiempo anteriormente las mujeres accedían muy poco a la educación formal, ¿sí? En donde por lo general quienes escribían la literatura, las teorías, quienes eran escritas, era por los hombres. Por lo tanto, toda la teoría que se podía llegar a leer estaba moldeada por la creencia, las ideologías de los hombres, y las mujeres no accedían a esta educación formal, sino que solo una élite de mujeres podía acceder a esta educación, que son las bases a partir de lo cual se ha podido ir observando una perspectiva femenina e ir leyendo, digamos, teniendo otra alternativa al pensamiento androcéntrico, que es lo que se tenía en un primer momento. Bien, por otro lado, es muy relevante tener en cuenta la distinción, ¿sí?, entre machismo y patriarcado, ya que no es lo mismo, son conceptos distintos, dado que el machismo son las conductas a partir de lo cual se materializa el patriarcado, que vendría a ser el sistema que genera esta opresión y explotación, ¿sí? Y el patriarcado no es cualquier sistema, sino que es un sistema que genera opresiones, las discriminaciones y todo tipo de violaciones que vive la humanidad y la naturaleza, que se ha ido construyendo históricamente a lo largo del tiempo sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso es que se plantea que la lucha es contra el patriarcado capitalista, colonial, neoliberal, racista y transnacional. Bien, para terminar con este primer concepto, les comparto una frase que plantea Ghiberti, que es reflexionando un poco sobre el patriarcado y la historia, cómo se ha ido dando a lo largo del tiempo. Bueno, por otro lado vamos a ver el concepto de feminismos, ¿sí?, en donde hay distintas maneras de definirlos. El feminismo en sí históricamente se ha definido como una lucha política que está impulsada por mujeres contra toda forma de opresión, ¿sí?, en busca de lograr la igualdad de derechos. Para pensarlo a partir del concepto que plantea Susana Gamba, que es el que se presenta acá en la diapositiva, es que plantea que es un sistema, el feminismo también es un sistema, al igual que el patriarcado, que a partir del análisis de la situación de las mujeres y la sociedad patriarcal en todos los órdenes, ¿sí?, ya sea familiar, social, cultural, laboral, económico, político, pretende transformar las relaciones basadas en las asimetrías y la opresión sexual mediante una acción movilizadora que implica una profunda revolución social y cultural.
no es homogéneo, es un movimiento político integral contra el sexismo y expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. En la historia podemos ver cómo se traduce el feminismo, los feminismos, a través de distintas olas, ¿sí? Hay 4 grandes olas que se plantean en la historia del feminismo, que se las nombra a partir de temáticas que han tenido puntuales de mayor relevancia en ese momento histórico. La primera ola, que es de los derechos voz y voto en el siglo XIX, tiene sus antecedentes en el siglo XVIII hasta los años 60. Posteriormente, la segunda ola o el nuevo feminismo, desde los 60 hasta comienzos de los 90, en donde se plantean 3 grandes corrientes: el feminismo radical, el feminismo liberal y el feminismo socialista. Posteriormente, una tercera ola, que es en donde se plantea el género en disputa, desde los comienzos de los años 90 y toma mayor fuerza en los inicios del siglo XXI, y una cuarta ola que se la denomina como no violencia y justicia a partir de la segunda década del siglo XXI. Bien, ahora vamos a ver a partir de cada ola los hitos principales que se han dado en ese momento histórico. En la primera ola de derechos voz y voto es en donde se plantea la lucha de la mujer, que comienza a tener finalidades precisas, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa, que está ligada a una ideología igualitaria y racionalista del iluminismo y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. El anarquismo tiene gran importancia en los orígenes del feminismo argentino, configurado por prácticas revolucionarias e integrantes obreras y de sectores populares. Acá yo les planteo ciertos hechos principales que surgieron en ese momento, como por ejemplo en 1910 el primer Congreso Femenino Internacional de Argentina. En 1918 Alicia Murú de Justo funda la Unión Femenina Nacional. En 1920 la creación del Partido Feminista dirigido por Julieta Lanteri. En 1941 se sancionó la Ley de Trabajo a Domicilio. Y en 1947 María Eva Duarte de Perón promueve la Ley de Derechos Políticos de la Mujer como gran hito argentino, adquiriendo rol relevante en la escena política de nuestro país. Por otro lado, la segunda ola o nuevo feminismo, llamado también así, se plantea que se empieza a redefinir el concepto del patriarcado, ¿sí? En donde orígenes de la opresión de la mujer, reformulación de la separación de los espacios público y privado, con el eslogan que se ha escuchado y se lee en muchos artículos de lo personal es político. Se empieza a estudiar la vida cotidiana de las familias patriarcales. Se reivindicó el placer sexual de las mujeres y el derecho a la libre elección sexual, cuestionando la heterosexualidad obligatoria que se establecía, ¿sí? Recordemos los inicios del patriarcado que vimos anteriormente, cómo se establecía en la historia. Crítica radical a las bases de la organización social. Y acá se plantean estas 3 corrientes que les decía: radical, liberal y socialista. La radical sostiene que las mujeres estarían oprimidas, si estas serían las ideologías principales, la principal ideología de cada una de ellas. Radical, que sostiene que las mujeres estarían oprimidas por instituciones patriarcales que tienen el control sobre ellas y sobre su reproducción. La liberal plantea que la opresión está dada por una cultura tradicional que implica atraso y no favorece la emancipación de la mujer, ¿sí? El enemigo, digamos, para la mujer sería la falta de educación y el temor de las mujeres al éxito. Y socialista plantea una relación entre estas 2 corrientes que relaciona que la explotación de clase
relaciona la explotación de clase con la opresión de la mujer, y esta es explotada por el capitalismo y oprimida por el patriarcado. En tercer lugar tenemos la tercera ola, que plantea el género en disputa. ¿Por qué esto? Dice que surge producto de críticas a la teoría feminista, considerándola una visión hegemónica de mujeres blancas de sectores medios, predominantemente de Estados Unidos y Europa, que son llamadas cisfeministas. Emergieron nuevas corrientes en esta tercera ola, un nuevo feminismo descolonial, un nuevo feminismo popular, amplio, inclusivo de las diversidades étnicas, etarias, de clase y sexogenéricas. Esto es muy cuestionado por distintas olas, por distintas corrientes del feminismo. El hecho predominante que tiene esta tercera ola es el cuestionamiento a la sexualidad heterosexista y el surgimiento de la teoría queer, que revolucionaron las ideas feministas y trastocaron el concepto de género. La cuarta ola, que se plantea como no violencia y justicia, se plantea que comienza a partir de las manifestaciones multitudinarias en diversos países, denunciando, ¿sí? Estas olas se plantean en diversos países del mundo, no es solamente olas que se dan en Argentina. Comienzan a partir de manifestaciones multitudinarias en diversos países, en donde se denuncia la violencia contra las mujeres, reclamando la paridad y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, que se constituya como agenda prioritaria, ¿sí? Y las recupera como sujeto político. El objetivo central que se tiene en esta ola es la justicia para las mujeres y la denuncia contra el acoso y la violencia sexual. El movimiento reactivo y la rebelión contra la configuración del patriarcado violento, en todo esto de ver cómo se constituye como agenda prioritaria estos derechos humanos de las mujeres. Hay una gran articulación y visibilización a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y esta ola también es llamada Violeta y Marea Verde. Vemos que como el feminismo a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ha ido extendiéndose, ha ido ampliando su mirada, y a partir de la militancia feminista en décadas de democracia ha ido realizando distintas contribuciones decisivas. Sobre todo podemos verlo a partir de las luchas que se han ido produciendo y las leyes, por ejemplo, que se han ido logrando tener, como por ejemplo la ley de cupos, la ley 26485, que es la ley de protección a las mujeres, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de educación sexual integral, de interrupción voluntaria del embarazo. También se da la intersección en diversas instituciones, sobre todo públicas, de la lucha contra la exclusión y la violencia en cada lugar de desempeño de las mujeres. Un avance en materia de sexualidades disidentes, la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Por ejemplo, también lo podemos ver en esto de las luchas, en el movimiento de Ni Una Menos, que se plantea como para terminar con el flagelo del femicidio, entre otras cuestiones que podemos ver a lo largo de la historia y en la actualidad que se ha ido generando en la lucha de las mujeres. Bien, para dar comienzo a la segunda parte de la clase, vamos a ver ciertas
conceptualizaciones generales, conceptos generales que son claves en la temática, ¿sí? Vamos a ver el concepto de género, estereotipos de género, roles de género, perspectiva de diversidad e interseccionalidad. Bueno, en un primer momento el género podemos ver que el feminismo lo toma al concepto de género en los años 70 para producir una crítica a la naturalización de las desigualdades entre varones y mujeres vinculadas a la diferencia sexual, ¿sí? Vemos que el concepto de género es un concepto que, al ser una construcción social que se realiza, esto se va modificando, ha ido cambiando, se lo ha ido conceptualizando de distintas maneras y hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre el sexo y el género. El género es una construcción social que determina el comportamiento esperable de las personas según la genitalidad que se porte. Por otra parte, los estereotipos de género tampoco no es un concepto que esté dado, que sea fijo, sino que también se va transformando, van cambiando los estereotipos de género a lo largo de la historia, a lo largo de las sociedades, ¿sí? Ya que son expresiones de valores, creencias culturales, que lo que hacen es producir y reproducir situaciones de discriminación y subordinación de las mujeres, ¿sí? En distintos ámbitos de la vida privada y pública. Por otra parte, los roles de género se forman, digamos, con el conjunto de normas y prescripciones que dictan las distintas sociedades y culturas sobre los comportamientos femeninos y masculinos esperables en un contexto dado. Bien, estos roles son regulados, son asignados por diversas instituciones, ¿sí? Como por ejemplo la familia, el ámbito de salud, el sistema sanitario, las políticas públicas, las leyes, la iglesia, son también quienes van a ir moldeando los roles de género que se esperan tanto en los comportamientos femeninos, en los comportamientos masculinos. Bien, en esta diapositiva podemos ver que la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad es algo muy importante que como estudiantes, como profesionales, como personal, como funcionarios, tengamos en cuenta cuando vamos a ejercer la profesión o a relacionarnos con otras personas, ¿sí? ¿Qué implica esto de perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género que tanto escuchamos? La perspectiva de género es desbiologizar el género, ¿sí? Es comprender que la genitalidad que portamos no tiene que ver con las características sociales que se atribuyen diferencialmente a varones y a mujeres. Por lo tanto, a ver, ¿qué implica tener una perspectiva de género? ¿Qué nos va a implicar? Nos va a implicar reconocer las relaciones de poder entre los géneros, partir del carácter de construcción social e histórica de las relaciones y la posibilidad de transformación, ¿sí? No es algo que se dé de una manera y sea que no se puede modificar, sino que se puede ir transformando. Reflexionar sobre las múltiples formas de opresión, discriminación que atraviesan el entramado social y la articulación con otros ejes de organización social. Por lo tanto, también es muy importante tener en cuenta, además de esta perspectiva de género, que no solamente hay que tener en cuenta desde el ámbito de salud, sino que también hay que tenerlo en cuenta desde cualquier ámbito en el que nosotros nos relacionemos, ya sea en el ámbito de educación, en el ámbito de la justicia, en que se tenga en cuenta en las leyes, que se tenga en cuenta cuando
se dan ciertas noticias, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿sí? En distintos ámbitos es muy importante que esta perspectiva de género se tenga. Pero también es la perspectiva de diversidad, ¿sí? Ya que ha permitido cuestionar la heteronormatividad imperante en nuestra sociedad, como también el binarismo sexual establecido desde la historia. Por último, otro concepto fundamental, que es un concepto más nuevo, más reciente, es el de interseccionalidad. Es un concepto que ha entrado recientemente en el discurso y en la práctica feminista. En 1989 ha sido incorporado y se plantea también el feminismo interseccional, que pueden buscar bibliografía sobre eso que está disponible. Es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta un privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales, ¿sí? Se plantea que la interseccionalidad pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy distintas al entrecruzarse entre ellas. Por ejemplo, se plantea en el texto que les propongo, en la bibliografía posteriormente, al final de las diapositivas, en donde plantea que no es lo mismo ser una mujer que viva en zona rural a que vive en zona urbana, una mujer negra, una mujer blanca, una mujer que tenga mayores recursos económicos a que tenga menos recursos económicos. Ahí es en donde podemos ver, en donde se entrecruzan diferentes categorías sociales que generan opresiones y privilegios muy distintas de unas a otras. En la diapositiva de interseccionalidad les dejo un audiovisual sobre este tema para que puedan ampliar la mirada y entender un poco más la teoría que se plantea en la bibliografía que les comparto al final del PowerPoint. Bien, para dar comienzo a la última parte de la clase vamos a hablar específicamente sobre cómo las instituciones de salud en muchas ocasiones son reproductoras de estereotipos y roles de género patriarcales, ¿sí? En la bibliografía que les propongo plantea un poco cómo a lo largo de la historia se ha ido realizando ciertas prácticas en donde se obligaba a la mujer a maternar, era obligada a ejercer la maternidad y plantea las formas en cómo se producía todo esto de cómo se obligaba a la mujer, cómo se hacía, cómo se ejercía distintos tipos de violencia desde las instituciones hacia las mujeres. Como vemos que plantea también la bibliografía que en las instituciones, ya sea anteriormente y también en la actualidad, muchas veces en las instituciones de salud se lleva a cabo el procesamiento de los cuerpos maternales, lo denomina, ¿sí? Que se realiza bajo 3 formas: bajo la vigilancia, la supervisión y la penalización sobre los cuerpos de las mujeres, en donde constantemente se está realizando una sospecha por acción o omisión en busca de conductas de riesgo, ¿sí? A partir de un paradigma de riesgo, de un enfoque de riesgo, se busca constantemente conductas de riesgo que realicen las mujeres. Estas prácticas que se realizan desde las instituciones de salud en muchas ocasiones son prácticas que tienen características represivas, discriminadoras, opresoras, culpabilizadoras de la mujer
por no cumplir con un mandato de buena madre, ¿sí? En donde está ligado a estos estereotipos de géneros patriarcales, roles de géneros patriarcales que hablábamos anteriormente. Entonces, vemos cómo muchas veces desde las instituciones de salud somos reproductores de estos roles y de estos estereotipos de género, como por ejemplo, como muchas veces a las mujeres se las responsabiliza solamente a ellas del cuidado y la maternidad de los niños, las niñas, los bebés recién nacidos. También muchas veces, en distintas ocasiones, vemos que el sistema de cuidados es directamente responsabilidad de la mujer, porque así lo determina el sistema de salud, ¿sí? En muchas ocasiones solamente se le da a la mujer esa parte, esa responsabilidad del cuidado, sin compartir ese cuidado tanto con hombres, mujeres del mismo grupo familiar, de la misma red de contención, como por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo en las instituciones de salud muchas veces se reproducen estos roles y estos estereotipos de género. Y así podríamos seguir nombrando un montón de ejemplos que se pueden dar, como también en otros ámbitos, no solamente en salud, pero ahora estamos específicamente centrados en este tipo de instituciones, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que como profesionales, como sujetos políticos, sujetas políticas en la sociedad, tenemos que reflexionar críticamente sobre estos mecanismos, sobre estos modos en que quizás consciente o inconscientemente producimos y reproducimos estos estereotipos que han sido introducidos a lo largo de la historia, nos hemos educado, la sociedad los ha ido reproduciendo y nosotros, consciente o inconscientemente, lo reproducimos en nuestras prácticas sociosanitarias y tienen consecuencias en las otras personas. ¿Sí? En nuestro proceso profesional, en nuestro proceso de formación, tenemos que tener en cuenta y realizar un proceso de deconstrucción de estos estereotipos que la cultura, las familias, desde distintas generaciones han ido introduciendo en nuestro pensamiento, anteriormente en legislaciones que posteriormente en muchas ocasiones se han ido modificando. Y también lo que se plantea, que es muy importante, es que los sesgos, digamos, de género empiezan en la investigación sanitaria, que es a partir de lo que posteriormente se construye la ciencia. Si las ciencias de la salud, por ejemplo, en este caso, nacen sesgadas, también lo va a hacer la docencia sanitaria y posteriormente también lo va a hacer la asistencia que brindemos. Esto es muy importante que no solo se tenga en cuenta para la profesión, en este caso, por ejemplo, de trabajo social, en el caso de la carrera de trabajo social, sino que se tenga en cuenta para todo el personal que trabaje en cualquier institución, desde cualquier ámbito y para todas las relaciones que nosotros entablemos con otras personas, ¿sí? Poder comprender todo esto de la historia, cómo se ha ido dando, los conceptos generales y desde las instituciones cómo reproducen y producen todos estos estereotipos y roles de género. Comprender esto nos va a permitir favorecer prácticas que puedan terminar con el sexismo, con el machismo, con estas desigualdades que se dan por edad, sexualidad, identidad de género, procedencia étnica, raza, y generar prácticas e intervenciones en salud específicamente desde una perspectiva de género y diversidad, teniendo en cuenta los conceptos que se plantearon anteriormente, con una mirada interseccional.
Para poder comprender un poco a modo de ejemplo todo esto que se plantea desde las instituciones de salud, les comparto 2 audiovisuales que para poder reflexionar, que un audiovisual es cuál es la diferencia y el otro es una campaña que se realizó que se llama Justicia de Género, en donde plantean prácticas desde el ámbito sanitario con perspectiva de género y perspectiva de diversidad para que puedan reflexionar sobre todos los conceptos y la teoría que se ha ido brindando a lo largo de la clase. Cualquier consulta, me preguntan, no hay ningún problema, espero que les haya servido y que puedan acceder a la bibliografía para poder leerla y ampliar un poco todos los conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de la clase. Un beso grande.